Y en este tercer bloque de las 8:45 de hoy viernes hacemos propuestas de quienes creemos acá los cuatro que fueron los ganadores y los perdedores de la semana. Yo quiero escuchar a quién postula a don Cristian Castillo. ¿Quién cree usted que fue el que se llevó las palmas y las derrotas esta semana? Bueno, yo creo y quiero proponer como ganador al ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Morales, que es confirmado en el cargo. Me parece que el ministro es la ratificación de que la carrera administrativa es beneficiosa para las políticas públicas, para las políticas de Estado. Y en el caso del señor ministro de Relaciones Exteriores, es un hombre de carrera, es un hombre que demuestra con su trabajo la calidad de funcionario público que es, y demuestra con su trabajo y con su ejemplo pues los resultados que ha tenido a lo largo de su trayectoria dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me parece que así como él fueron ratificados otros ministros, pero poco se puede decir en el caso de los otros ratificados de una persona que tiene más de 20 años de estar en la función pública, intachable, y que en gran medida pues ha demostrado, insisto, con los resultados de su trabajo, lo que hoy lo mantiene en el cargo, habiendo estado ya en 2 gobiernos y en medio de una crisis político-institucional como la que ha vivido. ¿Es correcto decir que es el único miembro del gabinete de Otto Pérez Molina que sobrevivió la crisis y permanece en este gobierno de transición, o no? No, hay ratificaron a otros. ¿Del gabinete? Se quedó Dorval Carías, por ejemplo. Que también es un técnico. Segeplan también, no es ministerio, es secretaría, pero... Sebastián Marcucci de Agricultura también subsistió. Víctor Corado del Ministerio de Comunicaciones. Víctor Corado, Eunice Mendizábal. Hace un año. Eunice Mendizábal, ministra de Gobernación, Williams que fue atacada. Pero antes de la crisis, decía yo, porque Corado llega cuando renuncia a Sinibaldi. En el momento de transición, pero él renuncia hace un año cuando Sinibaldi se va a hacer campaña. Yo quisiera proponer como perdedora a Marlene Blanco Lapola. Digamos, esta semana le toca a la exdirectora de la Policía Nacional Civil y capturada presuntamente de dirigir una estructura de sicarios que operaba dentro de la Policía Nacional Civil. Y esta semana pues se conoció que la Cámara de Amparos y Antejuicios amparó a la CICIG y al Ministerio Público para revertirle y revocarle la libertad condicional a la exdirectora de la Policía Nacional Civil. Complejo porque el caso de ella ha sido manejado políticamente en medio de la crisis de transición entre la Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Patriota. Prácticamente fue la única funcionaria del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza que estaba presa en el momento de la transición, hermana del diputado Orlando Blanco, y que me parece le ha tocado estar en esa negociación política que al final ahora termina nuevamente regresando a la prisión. Un tema delicado nuevamente en momento electoral, y es ahí donde las negociaciones se hacen complejas, se hacen difíciles, porque se mezcla la justicia con la política y ese famoso proceso de politización de la justicia y judicialización de la política. Carmen, ¿a quién propones? Bien, yo como ganador tengo a todas esas fuerzas de seguridad y de justicia que estas semanas, bueno, desde la semana pasada se han ganado el cariño, el respeto muy merecidamente por parte de la población y de la comunidad de Santa Catarina Pinula por esa ardua y loable labor que realizaron, arriesgando inclusive sus vidas. Entre ellos, pues hay que destacar la labor de los bomberos, no hay duda, de la CONRED, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y elementos también del Ejército de Guatemala, quienes han estado trabajando incansablemente, así como otros héroes anónimos definitivamente. Y como perdedor de la semana tengo a Otto Pérez y Roxana Valdetti, luego de esas delicadas declaraciones de Juan Carlos Monzón, quien aseguró en tono de molestia que él no era la máxima autoridad de esta estructura, la línea, e indicó, como bien decía Cristian anteriormente, que ninguna decisión era tomada sin autorización y conocimiento de ambos. ¿Y don Quique? Yo voy a poner en problemas de producción ahorita porque voy a cambiar mi candidato a ganador después de escuchar a Carmen. Y de verdad voy a avalar su candidato a ganador, y esto es equipo de funcionarios públicos, sí, pero también de voluntarios que se hicieron presentes en Cambrai 2, en algunos casos
poniendo todavía en riesgo sus vidas y haciendo actos heroicos realmente dentro de esa estructura. Entonces yo regreso a terminar de apoyar a la candidatura de miembros del Ejército, de la CONRED, de los 2 cuerpos de bomberos, de lo que fue también la estructura de la Policía Nacional Civil, el INACIF, que le tocó estar haciendo un trabajo de los más feos, y lo que toca las próximas 2 semanas es más feo aún, porque hay cuerpos que no están completos, que tienen que ir sacando muestras de ADN para tratar de determinar la identidad de algunas de estas víctimas. Esto va a ser de lo más feo. Miren solo el trabajo que se les genera hoy con ese hallazgo de más o menos 40 casas soterradas, donde calculan que hay una gran cantidad de personas. gente. En un fin de semana van a tener una carga de trabajo. Condiciones ya insalubres en el lugar por diferentes condiciones. Entonces yo apoyo la moción de Carmen de estos ganadores. Y como perdedor, Manuel Duarte. Manuel Duarte, no sé quién lo convenció en qué momento a hacer lo que terminó haciendo, pero puede terminar hasta preso, porque puede haber cometido delitos en el proceso. Sin conocimiento, con conocimiento, ya no es lo importante en este momento, pero Manuel Duarte era magistrado de la Corte, que fue separado del cargo, pero que además ahora se le imputan delitos al haberse quedado todavía cobrando un salario, y si no salario, estando nombrado todavía en un cargo con un permiso para ir de magistrado cuando la ley no lo permitía. Hay delitos de por medio, más allá de que le quitan el cargo nuevamente, hay delitos por los que puede terminar siendo juzgado. Así que no solo no termina de magistrado, que todos modos iba a ser solo de aquí a abril, porque en abril terminaba esta magistratura, sino que además puede terminar hasta preso por lo que terminó. Así que y en una correlación de fuerzas distinta, porque ahora ya no tiene el mismo piso político que tenía cuando aceptó el nombramiento, y obviamente lo que le viene es complicado. A mí me da la impresión que ese tipo de delitos es el que comete alguien que se siente respaldado, que le dicen, anda. Nosotros nos hacemos cargo, nosotros arreglamos ahí todos los problemas legales, vos solo tenés que ir y obviamente... ¿Te acordás quiénes te pusieron? Y acordate quiénes te pusieron. Yo propongo de candidato ganador al Ministerio Público y a la CICIG, porque esta semana en buena medida ha respondido a esa demanda social, incluso de dónde están los empresarios de la línea, dónde están los que corrompían a esos pobres funcionarios que se vieron tentados a cobrar esas comisiones por la demanda de importadores que querían evadir impuestos. La primera acción es mandar pedir que vayan a declarar, no pedir orden de captura, a 50 importadores individuales, sobre todo pequeños y medianos, que vayan a dar información. Luego van a pasar a un grupo más o menos de 300 y se calcula que son 1.500 las personas que el MP ha identificado que utilizaron la línea. Creo que son candidatos a ganador estas 2 entidades porque ya están abarcando esa parte de la investigación, que es parte del caso y que la gente quiere también escuchar quiénes eran los que estaban del otro lado del teléfono. Y como candidato a perdedor, yo propongo al exalcalde de Santa Catarina Pinula, el señor Antonio Coro. Es la persona en la que inmediatamente se piensa cuando se habla de deducir responsabilidades en el Cambray, de quién autorizó, qué entidad y qué funcionario permitió que se levantaran esas viviendas de 2, 3 pisos, que incluso una lotificadora vendiera los terrenos, que la gente viviera por décadas sin ser alertada y motivada o incluso obligada a dejar ese terreno por la alta vulnerabilidad. Alguien me decía, los derrumbes allí eran frecuentes, averiguan con los bomberos de 2 a 3 incidentes al año. Una señora el año pasado le cayó una roca, murió. No era inusual que en el Cambray pasaran tragedias, lo que pasa es de que no de esta magnitud. Y Antonio Coro tendría que por lo menos explicar qué pasó en el Cambray durante su administración, que terminó en esta tragedia, y lo postulo porque no ha hablado, precisamente por su silencio. Tenemos los votos aquí me aprueban los ganadores. ¿Me aprueban los míos? Me sumo al ganador planteado por Carmen, porque sobre todo ya a estas alturas ustedes se sumaron tarde, yo me sumé. Él fue el primero, ¿verdad? Fue el primero. Nominación. Pero no dijiste algo importante aquí, que a estas alturas el trabajar con la muerte en el área de desastre es tal vez la carga más compleja, digamos, para rescatistas que a 8 días tienen que sacar cuerpos desmembrados, etcétera. Es importante ponerle atención al acompañamiento psicológico de estos que están pues lidiando con la muerte. Y cambio mi voto también, yo creo que... Creo que no venía muy convencido. Sí, el perdedor que plantea Paola es creo uno de los temas de fondo.
Y ella decía algo importante, ahí habían casas de 2, 3 niveles y las personas compraron los terrenos. Hay que establecer, también lo decía Carmen, una sanción ejemplar. Porque en el caso de Cantón Panabaj, la gente no tenía más donde vivir. O en el caso de Ixtahuacán, la gente... Esa era su única, y no era que tuvieran para pagar y construir 3, 4 casas de niveles de 3, 4 pisos. Me parece que el llamado a la reflexión es la solidaridad no debe ser diferenciada y el Estado no debe actuar de manera diferenciada. Si van a dar 20 millones para construir casas dignas a estas personas que tenían con qué construir 3 o 4 niveles, es importante también atender a las poblaciones indígenas que lo han perdido todo y que al día de hoy no tienen ningún beneficio ni ninguna ayuda del Estado. Por eso creo que me sumo al perdedor. A ver, Carmen, como bancada negociamos apoyar a Paola. Yo creo que sí, te voy a decir por qué. Porque yo iba a votar en contra. Porque dije, bueno, tono coro hasta que esté ligado a proceso. La palabra famosa durante los últimos días, si es que se llegara a determinar, digamos, con pruebas fehacientes su responsabilidad. Pero en aras de lo que decía, no ha hablado hasta ahora, no ha dado la cara y creo, y solamente por eso me voy a unir. Entonces, por unanimidad, como ganadores, los rescatistas y toda la gente que participó. Toda la institucionalidad. Y como perdedor en este momento, especialmente por no haber dado la cara aún en esta tragedia, a tono coro. Muy buenos para explicar, desde su perspectiva y su versión, qué pasó en el campo. Don Víctor Alvarizada le tocó dar la cara, pero sí, no Don tenía Víctor la ha menor estado idea. rehuyendo también. No, pero sí ha dado la cara en 2 ocasiones. Primero. Estoy claro, pero le digo, ha dado la cara en momentos en los que él se hubiera sentido más respaldado que su antiguo jefe, el alcalde, que estaba a cargo de todo esto y que lo puso de candidato a alcalde, hubiera dado la cara Es con él. penoso que el vocero de la municipalidad sea quien esté Y lo ha hecho respondiendo a muy las bien. Sí, el único lo ha hecho, Pero es penoso. pero no es su Pero es penoso porque por jerarquía no debe ser un Estoy de vocero acuerdo, que pero digo, salga a dar lo ha la cara hecho bien en con una tanto crisis muerto. como esta. No cualquiera logra manejar como lo ha manejado este muchacho. También hay que sostener que la presunción de inocencia sigue siendo un derecho constitucional. Y obviamente por eso estamos lo decimos diciendo para que él hable y de su versión y diga Quisiéramos qué fue lo que escucharlo. pasó. Señores, dejamos hasta acá el programa. Mucho gusto en compartir con ustedes impresiones y que apoyaran mi moción. La bancada negoció algo en este momento. Vamos a estar pendientes de una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más acá en las 8:45. El fin de semana, que sea un buen fin de semana para usted. Y lo esperamos nuevamente acá, especialmente el domingo a las 8:45 y en Destino 2016. Buenas noches. Dios los bendiga.